En esta mañana quiero pedirle a Dios que me use una vez más para presentar un mensaje que a veces lo tomamos de una forma un poco liviana. A veces nuestra perspectiva de las cosas de Dios a veces como que son un poquito pasajeras. Y me estoy refiriendo al título que le di a este tema, que fue exactamente el título que puso el pastor en el itinerario de predicaciones que yo debía asumir en el día de hoy. Fidelidad en la mayordomía. Y hace algunos sábados, no sé cuántos recuerdan, en Miami se dieron unos seminarios para los líderes de iglesia y estuve en 2 de esos seminarios. En la mañana fue el seminario tenía que ver con tesorería y en la tarde estuvimos en el de ancianos. Y en este seminario que tenía que ver con el departamento de tesorería no se habló nada de dinero ni cuestiones de tesorería de iglesia, sino se habló de qué dice la Biblia en referencia a este principio de mayordomía, como es al devolver mis diezmos y mis ofrendas, qué es lo que dice la Biblia al respecto de esto. Y en base a eso pensé que debía predicar sobre este tema un día. Y el pastor me pidió que hoy usara este tiempo y así lo vamos a hacer. La pregunta sería, ¿qué cosa es un mayordomo? ¿Quién es un mayordomo? Dice el diccionario bíblico que un mayordomo es la persona que tiene la responsabilidad de administrar los asuntos de una casa o negocio que pertenece a otro. Ahora, en la Biblia encontramos varios ejemplos de mayordomos. Por ejemplo, voy a mencionar 3 de ellos. Dice que Eliezer era el mayordomo de Abraham. José fue el mayordomo en la casa de Potifar. Cuando José tuvo su propia casa, también tuvo un mayordomo. Boaz, el esposo de Ruth, tuvo también un mayordomo. Y así hay muchos casos o historias bíblicas donde se mencionan los mayordomos. En el Nuevo Testamento, Jesús habló en una parábola acerca de un mayordomo fiel y un mayordomo infiel. También en el Nuevo Testamento hay algunos versículos que hablan no solo el mayordomo como mayordomo, sino como un administrador, que significa lo mismo. Un mayordomo o administrador significan exactamente lo mismo. Y hay algunos versículos que el primero de ellos se encuentra en 1 Corintios capítulo 4, versículo 1. Solamente voy a mencionar una parte del versículo que dice: tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. El libro de Tito, capítulo 1, versículo 7, dice: porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios. En 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 10, dice: como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Por lo general, se habla de mayordomía en el pueblo cristiano. Y cuando hablamos de mayordomía, no solo tiene que ver con lo que se refiere a la cuestión de dinero, sino la mayordomía tiene que ver también con lo que es el tiempo. Cómo invertimos el tiempo que Dios nos da. Cómo invertimos los talentos que Dios nos da. Todo esto tiene que ver con mayordomía. Pero en esta mañana yo quiero basar el estudio de la palabra en cómo yo estoy actuando como administrador, como mayordomo de Dios con mis bienes económicos.
en un mensaje quizás futuro, pues hablaremos del tiempo, de los talentos y demás. Pero hay un versículo que se encuentra en el libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 9, que dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Honra a Jehová con tus bienes. ¿A quién yo estoy honrando con mis bienes? Pudiera preguntar. Porque a veces me estoy honrando a mí mismo. A veces estoy usando mis bienes para mis gastos personales, para comprar lo que a mí me gusta, lo que yo deseo. A veces estoy usando mis bienes para hacer cualquier tipo de negocio, para hacer cualquier cosa. Pero dice aquí: honra a Jehová con tus bienes. Creo que cada hombre o mujer que acepta vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, que acepta vivir una vida totalmente de acuerdo a cuál sea o es su voluntad, lo primero que acepta en su vida es que debe tener un corazón desprendido de los bienes materiales. Nosotros basamos muchas veces nuestra esperanza en lo que podemos tener. Y cuando algo de lo que tenemos nos falla, se nos cae el mundo encima. Se nos viene todo abajo. Pero lo primero que una persona que dedica su vida a seguir a Jesús, lo primero que hace es tener una vida o vivir una vida de fe y dependencia en ese Dios a quien dice creer. Cuando yo confío en mí, en mis recursos, en lo que yo puedo tener, yo estoy confiando en mí, en nadie más. Pero cuando yo confío en ese Dios a quien yo digo creer, yo ahora voy a depositar mi fe, mi confianza y mi esperanza en Él. Y no voy a hacer lo que a mí me gusta, sino voy a hacer lo que a Él pide de mí. Voy a hacer lo que a Él le agrada. Y cuando Él a mí me pide o me dice que yo haga algo, por fe en lo que Él me está diciendo, yo lo tengo que hacer, aunque yo no lo entienda. Porque a veces humanamente yo no puedo entender muchas cosas, pero si Dios me la pide, yo debo obedecer. Dios dijo unas palabras que a veces la leemos muchísimas veces. Creo que es la que más se lee aquí en la parte de los diezmos y las ofrendas. Dios dice: pruébame en esto. Pruébame. Creo que es la única porción bíblica que Dios usa esta expresión. Pruébame en esto. Ahora, yo me pregunto y les pregunto a ustedes, ¿estamos nosotros probando a Dios? Porque cuando Dios dice pruébame, Él lo está diciendo porque Él tiene algo para nosotros. Y si yo lo pruebo, entonces Él me dice: pruébame en esto, si yo no os abro las ventanas de los cielos y derramo sobre vosotros bendiciones hasta que sobre y abunden. Ahora, muchas veces yo quiero probarme a mí mismo, lo que yo estoy logrando con mis fuerzas, pero pocas veces estamos probando a Dios. Y si nosotros tuviésemos la fe suficiente para probar a Dios como Él dice, a pesar de que yo no pueda entender cómo yo voy a sufrir o sufragar lo que viene encima de mí, mis gastos, mis problemas, si yo tuviera la fe suficiente para confiar en ese Dios que dice pruébame, nuestra vida sería muy diferente. Anoche Alejandra estaba comentando algo de cómo Dios le está bendiciendo en los planes que ellos están teniendo de una casa y decía: le he sido fiel a Dios y Dios me está bendiciendo y Dios me está ayudando y Dios nos está ayudando. El miércoles Álvaro estaba hablando también de
ponía el ejemplo del hombre, el hombre carnal, el hombre espiritual, el hombre mundano. Y también hablaba un poquito referente a este tema de que para el hombre carnal le es muy fácil gastar $10 en cualquier recurso de la calle, ir a un restaurante, $10, nada, eso no cuesta nada, no vale nada, son $10, pero cuando en la iglesia tiene que dar $10 le duele mucho. Y todo esto que tiene que ver con el dinero, el diablo lo ha sabido usar de una manera magistral para tenernos a nosotros totalmente fuera de cuál es la voluntad de Dios para nosotros con este principio establecido por Él en su palabra. En la Biblia encontramos ejemplo de cómo Dios interviene con el ser humano como resultado de su generosidad, y nosotros como pueblo de Dios o como iglesia que decimos creer en ese Dios, lo demostramos a través de nuestra generosidad en devolverle a Él nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Y dentro de la iglesia hay varias opiniones referentes a este tema. Hay personas llamados cristianos que no tienen la menor idea qué dice Dios en su palabra o en la Biblia a través de cuál debe ser mi fidelidad a Él en devolverle mis diezmos y mis ofrendas. Por lo tanto, no le interesa. Esto es un tema que para ellos no es importante. Hay otros que sí lo conocen, pero buscan versículos bíblicos para decir, yo no tengo que dar, porque esto Dios se lo dio al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, y ahora estamos bajo la gracia de Dios, y yo no tengo ya que dar. Otros entienden todo, y a veces, cuando pueden, dan algo. No siempre, cuando les alcanza, cuando pueden, dan algo. Pero hay otros que de cada centavo que entra a su poder, lo primero que sacan es el diezmo, es la ofrenda, y cada sábado traen sus diezmos y sus ofrendas al altar o al alfolí. Ahora, ¿por qué unos sí, otros no? ¿Por qué algunos son muy fieles? Y quiero decirles que en esta iglesia hay personas muy fieles. Porque en los más de 20 años que llevo como tesorero de esta iglesia, he conocido personas que han sido fieles desde el día que las conocí hasta el día de hoy. Fieles, totalmente fieles. Pero a veces hay otras que no lo son tanto. Y digo, ¿cómo Dios puede decir, pruébame, y yo no lo estoy probando? Quiero decirles que el Evangelio no se trata de dinero. El Evangelio no se trata de dinero. El Evangelio es Jesús. El Evangelio es el que yo acepte a Jesús como mi Salvador. Y cuando yo acepto a Jesús como mi Salvador, el dinero pasa a un décimo, duodécimo, no sé qué lugar a la parte de atrás. Porque primero es Jesús. Primero es lo que Jesús pide de mí. Primero es el que yo esté dispuesto a negarme a mí mismo, a negar mis gustos, mis deseos, para yo aceptar a ese Jesús que es el único que me va a dar salvación. Porque el dinero no me lo van a echar en la caja cuando yo me muera. El dinero alguien se lo va a coger o alguien lo va a disfrutar, pero no me va a servir de nada. El Evangelio es Jesús. Y si usted piensa que por tener dinero o dejar de tener va a ser más importante o menos importante ante Dios, lamento decirle que está totalmente equivocado. Porque mi salvación no va a depender de las mentiras que yo pueda echar para lograr tener dinero. No va a depender de lo que yo pueda comprar con los recursos económicos que yo pueda tener.
mi salvación va a depender de mi relación con Dios todos los días de mi vida. Pero a través de esos recursos que Dios me da, Él me dice, séme fiel, pruébame. Es muy lamentable que hay personas que desarrollan un espíritu egoísta en sus vidas. Y ese espíritu egoísta los lleva a cerrar el bolsillo de tal manera que muchas veces no pueden ayudar ni a un necesitado porque para ellos no pueden, son pobres. Y cuando Dios dice, pruébame, Dios nos está diciendo a la vez cómo yo puedo vencer, o Dios me está diciendo cómo tú puedes vencer ese espíritu egoísta. Yo les diría que Dios me hace la pregunta, ese espíritu de indiferencia ante lo que Dios demanda de mí, ¿me va a dar la esperanza de encontrarme con Él algún día? Yo quiero decirles que no. Porque mi indiferencia ante lo que Dios pide de mí, mi egoísmo, me va a llevar a cerrar mi mente y mi corazón ante la necesidad del prójimo, ante la fidelidad de lo que Dios demanda de mí. Pero yo quiero en esta mañana compartir con ustedes no lo que digo yo. Lo que yo estoy hablando pudiera ser una opinión propia. Pero yo quiero esta mañana con la Biblia, con varios versículos, y no todos porque son muchísimos, solamente escogí algunos, decir qué es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Pero quiero también decirles, porque la pregunta puede ser, ¿de dónde surge esto? Del diezmo, de devolver diezmos, ofrendas. ¿De dónde salió esto? ¿Quién lo inventó? ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito? A través de la historia bíblica, comenzando desde Abraham, vamos a ver cuáles fueron los orígenes del diezmo y la ofrenda para el pueblo de Dios. En el libro de Génesis, capítulo 14, versículos del 17 al 20, Génesis capítulo 14, versículos del 17 al 20 dice así. Cuando Abraham volvía de derrotar a Kedorlaomer y a los reyes que estaban con él, el rey de Sodoma salió a recibirlo en el valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, le sirvió pan y vino y bendijo a Abraham. Le dijo, bendito sea Abraham por el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó a tus enemigos en tu mano. Y a Abraham le dio el diezmo de todo. Abraham había luchado contra los reyes paganos. Habían tomado a su primo Lot, lo llevaron como prisionero, y Abraham salió a rescatarlo. Y allí venció a aquellos reyes, y a consecuencia de esta lucha que Abraham tuvo con ellos, adquirió recursos económicos, adquirió muchos bienes. Y ahora cuando Abraham venía de regreso a sus tierras, allí durante el camino a sus tierras, a su casa, dice que salió a su encuentro Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo. Ahora, ¿quién era este Melquisedec? ¿Quién era este Melquisedec? Vamos a ver quién era él. Vamos al libro de Hebreos. Hebreos capítulo 7, versículos del 1 al 3.
Hebreos capítulo 7, versículos del 1 al 3. Miren quién era Melquisedec. Este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, salió a recibir a Abraham cuando volvía de vencer a los reyes y lo bendijo. Y Abraham le dio el diezmo de todo. Melquisedec significa rey de justicia y también rey de Salem. Esto es rey de paz. Nada se sabe de su padre ni de su madre, ni de sus antepasados, ni tampoco del principio y el fin de su vida. Es semejante al Hijo de Dios, en que permanece sacerdote para siempre. ¿Quién era Melquisedec? El mismo Jesús. A este Melquisedec que Abraham le entregó sus diezmos fue o es el mismo Jesús a quien Abraham le entregó sus diezmos. Ahora, la historia sigue. Más adelante vemos a Jacob. Jacob, nieto de Abraham. Dice que cuando Jacob salió de su casa, debido al engaño que tuvo con su hermano y salió huyendo hacia tierras lejanas, dice que ahí en el medio del campo Jacob se acostó y puso como almohada una piedra donde recostó su cabeza. Y allí en la noche Jacob tuvo un sueño. Dice que había una escalera que unía el cielo con la tierra y por esa escalera subía y bajaban ángeles. Y cuando Jacob en la mañana se despertó, turbado por aquel sueño que había tenido, dice que edificó un altar, construyó un altar y tomó aquella piedra en la cual había recostado su cabeza y la puso por testigo y le hizo una promesa a Dios. Esta promesa se encuentra en Génesis capítulo 28, versículo 22. Génesis 28, capítulo 28, versículo 22. Y dice, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Es interesante notar que tanto Abraham como Jacob le hicieron una promesa a Dios: de lo que tú me des, el diezmo voy a dar para ti. De lo que tú me distes, el diezmo voy a dar para ti. Esta promesa no se la hicieron a alguien igual que ellos. ¿Por qué ellos le habrán hecho esta promesa a Dios? Porque ellos aceptaban y reconocían que Dios es el dador de todo lo que tenemos, que de Él depende lo mucho o lo poco que podamos tener. Y tanto Abraham como Jacob hicieron esta promesa a Dios. El pueblo de Israel se fue desarrollando con un concepto muy sagrado y elevado del diezmo. Ellos entendían perfectamente la experiencia del diezmo y las bendiciones que esto le trajo a sus patriarcas por la fidelidad que ellos tuvieron. Y el pueblo de Israel trajo ante Dios como culto de adoración la devolución de sus diezmos y de sus ofrendas. Y cuando el pueblo de Israel entró en la Canaán, y allí a las 12 tribus se les repartieron las tierras, a la tribu de Leví no se les dio tierras. Ellos no recibieron tierras para su cultivo. Ellos estaban encargados al mantenimiento
del santuario, del tabernáculo. Pero las 11 tribus que sí se les dio tierras debían traer sus diezmos y sus ofrendas, y la tribu de Leví debía sustentarse de los diezmos y las ofrendas que las 11 demás tribus trajeran. Para ellos, su sustento era el fruto de la tierra o las primicias que las 11 tribus debían traer. Esto sería granos, aceite, frutas, animales, aves, todas las primicias que ellos obtuvieran del producto de la tierra debían traer al santuario. Pero la tribu de Leví debía vivir de los diezmos y las ofrendas que ellos traerían. Ahora, ¿cuál era la misión de la tribu de Leví? Era el mantenimiento y la dedicación única y exclusivamente al santuario de Dios. Vamos allí al libro de Números, capítulo 18. Números, capítulo 18, versículos 23 y 24. Números 18, versículos 23 y 24. Dice, los levitas servirán en la tienda de reunión, y ellos llevarán su iniquidad, estatuto perpetuo por vuestras edades. No poseerán herencia entre los israelitas. A los levitas les he dado de herencia los diezmos que los israelitas ofrecerán al Señor. Por eso les he dicho que no tendrán herencia entre los israelitas. Gracias, William. Ahora, ¿qué pasaba con ellos? Las 11 tribus debían devolver los diezmos o traer los diezmos, pero ¿y los levitas? ¿No diezmaban? Versículo 26, 25 y 26. Dijo el pastor a los levitas. Dijo el tesorero a los levitas. Dijo el anciano. Dijo Jehová el Señor a Moisés. Así dirás a los levitas, cuando recibáis de los israelitas los diezmos que os he dado por vuestras herencias, vosotros presentaréis de ellos una ofrenda mecida al Señor, el diezmo de los diezmos. Es decir, no hay excusa ni para los levitas ni para las 11 tribus. Todos debían diezmar. Cuando el pueblo de Israel se apartaba de los caminos de Dios, cuando el pueblo de Israel comenzaba a seguir sus propios caminos y se iban apartando, descuidándose de su fidelidad a Dios, y venían a los profetas quejándose de sus calamidades, la pregunta que los profetas hacían era: ¿cómo está tu fidelidad con Dios, con tus diezmos y tus ofrendas? Este era el termómetro para ellos y sigue siendo el termómetro para nosotros hoy. ¿Saben ustedes eso? Que cuando nosotros nos vamos enfriando, muchas veces nuestros primeros indicios de nuestra indiferencia ante Dios es dejar de devolver nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Después dejamos de asistir a la iglesia y así nos vamos enfriando. Pero este era el termómetro por el cual ellos eran medidos. Y Dios, usando al profeta Malaquías,
le hizo una pregunta a su pueblo y a la vez el mismo Dios le da la respuesta. Dios le dice a través del profeta Malaquías, ¿robará el hombre a Dios? ¿Robará el hombre a Dios? Y el mismo Dios da la respuesta, ustedes me habéis robado. Y ellos preguntaron, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y vuestras ofrendas. La violación de este principio tiene que ver directamente con la violación del octavo mandamiento de la ley de Dios. ¿Cómo dice el octavo mandamiento de la ley de Dios? No robarás. Así es que, mis hermanos, cuando nosotros no devolvemos nuestros diezmos y nuestras ofrendas, yo lamento decirles que estamos robando a Dios. Y Él lo dice, ¿robará el hombre a Dios? Ustedes me habéis robado. Hasta ahora, todo esto que hemos hablado tenía única y exclusivamente que ver con el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. ¿Pero qué tiene que ver esto con nosotros hoy? Yo no he leído ni un versículo que tenga que ver con el Nuevo Testamento. Pero quiero decirles que esta pregunta, ¿tengo yo que devolver mis diezmos y mis ofrendas? ¿Esto sigue siendo válido hoy en el Nuevo Testamento? ¿Jesús enseñó algo o habló algo sobre los diezmos? Pues quiero decirles que Jesús no habló nada de los diezmos. ¿Saben ustedes por qué Jesús no habló nada de los diezmos? Porque el pueblo de Israel, el pueblo judío, era fiel en sus diezmos. Así como Jesús nunca tuvo controversias con ellos por la observancia del sábado, sino que lo habían llevado a los extremos y le enseñó la verdadera observancia del día de reposo, también Jesús no les habló de los diezmos porque ellos eran extremistas en la devolución de sus diezmos. Al punto que en una ocasión les dijo a los fariseos, ustedes diezman hasta la menta y el comino. Eran tan extremistas en el diezmo, así como lo eran en el sábado, así como lo eran en las comidas inmundas, que Jesús les dijo, ustedes diezman hasta la menta y el comino. Por lo tanto, Jesús no tenía que perder tiempo en hablarles a ellos que hicieran algo que ellos hacían. Pero Jesús sí les enseñó a hacer o a diezmar de la forma correcta. Y en una ocasión, Jesús se sentó con sus discípulos en el templo junto al cofre de las ofrendas. Y cuando allí venían los ricos y depositaban grandes cantidades de dinero, vino una viudita pobre y echó 2 moneditas, 2 blancas, dice la Biblia. Una ofrenda bien pobre. Y Jesús, mirando a esta pobre viuda, dando aquellas 2 moneditas que era lo único que tenía, no se levantó de su sitio y fue donde estaba ella y le dijo, mire señora, no dé nada. Deje a esos que tienen mucho que den. Usted es pobre, no dé. No, Jesús no dijo esto. Jesús le dijo a sus discípulos, estos dan de lo que les sobra, pero ella dio todo lo que tenía. Ella dio todo lo que tenía. Jesús alabó la fidelidad de aquella pobre señora viuda que dio todo lo que tenía. Cuando Jesús le hicieron la pregunta, ¿debemos pagar a César tributo? Jesús les dijo, denle a César lo que es de César, pero denle a Dios lo que es de Dios. ¿Jesús aceptaba los diezmos? ¿Sí o no? Claro que sí. Cuando
Cuando la iglesia primitiva fue creciendo, ¿se habló algo de los diezmos en la iglesia primitiva? No. En la iglesia primitiva no se habla de los diezmos. ¿Saben ustedes por qué no se habla de los diezmos? Porque ellos no solo daban los diezmos, dice que lo daban todo. Entonces, ¿por qué habría que predicarles de diezmos? Miren lo que dice Hechos capítulo 2, versículo 45. Hechos capítulo 2, versículo 45. Dice, vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Quiere decir que los que dicen que no devuelven a Dios sus diezmos y sus ofrendas porque esto no está en el Nuevo Testamento, debían seguir el ejemplo de la iglesia primitiva. Porque si esto no está en el Nuevo Testamento, dice que la iglesia primitiva lo daba todo y lo traía al templo para ayudar a los pobres y a los necesitados. Es decir, no era solo los diezmos, lo daban todo. Pero saben ustedes que esto no duró mucho tiempo. Porque si nosotros, no mucho tiempo después de este fervor de la iglesia cuando comenzó, esto no fue por siempre. Porque el propósito de Dios nunca fue que lo diéramos todo, sino que de lo que Él nos da, fuéramos suficientemente mayordomos o suficientemente administradores de sus recursos y de lo que Él nos da, seamos fieles en devolver la parte que a Él le corresponde. Dios no nos dice, denlo todo, porque Él sabe que nosotros necesitamos para vivir. Pero Dios sí sabe o sí nos dio a nosotros o nos pidió que fuéramos fieles mayordomos en la devolución de nuestros diezmos y de nuestras ofrendas. Fuéramos fieles administradores. Y hay otra pregunta que muchas veces hacemos, o muchos hacen. ¿Habló Pablo de los diezmos? Pablo no habló de los diezmos. ¿Saben ustedes por qué Pablo no habló de los diezmos? Porque el diezmo, William se ríe, el diezmo es un lenguaje que usaban los judíos, no los gentiles. La palabra diezmo para los gentiles, ellos no la entendían. La palabra diezmo no estaba en el entendimiento de los griegos. Pablo no les habló a ellos de diezmos. Pablo hizo algo. Pablo cambió el concepto y lo sustituyó por ofrenda apretada, por ofrenda generosa, por ofrenda liberal, implicando con ello que cada hombre y cada mujer que acepta seguir a Jesús debe poner su fe, su esperanza y su confianza en Dios y no en los recursos humanos que yo pueda tener o que yo pueda obtener. Este principio que Pablo presentó ante los gentiles, lo podemos ver, vamos allí al libro de 2 de Corintios, capítulo 9. 2 de Corintios, capítulo 9, los versículos del 6 al 15. 2 de Corintios, capítulo 9, una porción un poquito larga, pero quiero leerla completa porque tiene gran importancia para nosotros para entender lo que Pablo, el concepto que Pablo tenía acerca de las ofrendas en la iglesia. Dijo, pero esto digo, versículo 6, pero esto digo, el que siembra escasamente, escasamente segará, y el que siembra generosamente, también generosamente segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al que da con alegría. Que Dios es poderoso para colmaros de toda gracia,
a fin de que teniendo siempre lo necesario, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. El que da semilla al que siembra y pan para comer, también suplirá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los tributos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos de todo, para toda liberalidad, que obra por nosotros acciones de gracias a Dios. Miren lo que dice el versículo 12. Porque esta ayuda no solo suple la que falta a los santos, sino también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Por estas asistencias, ellos glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la bondad de contribuir para ellos y para todos. En su oración en favor de vosotros manifiestan el ardiente afecto que os tienen por la eminente gracia de Dios en vosotros. Gracias a Dios por el don inefable. Pablo estaba exhortando a la iglesia a que ayudara a aquellos que tenían menos que ellos, que ayudaran a aquellos que a través de sus oraciones podían agradecer a Dios y darle gracias a ellos por sus ayudas, porque ellos no dependían de ellos, sino dependían del Dios que le daba la semilla para cultivar sus tierras, del Dios que le daba todos los recursos que ellos necesitaban para poder vivir y sustentarse. Y ahora Pablo no les habla a ellos que debían diezmar, pero sí les dice a ellos que ellos debían devolverle a Dios de lo que Dios les daba, no para que Dios les diera, sino porque ya Dios les había dado a ellos. Y ese fue el propósito por el cual Pablo le habló estas palabras. No den para que Dios les dé, sino den de lo que Dios ya les ha dado, porque grandes son las bendiciones que Dios nos da cada día, muy grandes. Y nosotros a veces pensamos que Dios únicamente me bendice a mí con dinero. Y Dios no solo bendice con dinero, muchas veces es con lo que menos bendice. Dios bendice mucho más con otras cosas que a veces las pasamos por alto. A veces pensamos que las tenemos porque la naturaleza nos las da. Muchos dicen, la naturaleza me da el sol que respiro, el sol que me alumbra, el aire que respiro, el levantarme y acostarme cada día. Eso es normal. Mis hermanos, hay tantas cosas que Dios nos da que nosotros ni nos imaginamos, las pasamos inadvertidas en nuestra vida y pensamos que solamente dependemos de los 5 o los 10 dólares que tenemos en el bolsillo y que para tener esos 5 o 10 dólares hacemos cualquier cosa, aunque sea negar al mismo Dios o al mismo principio de Dios. Muchas veces nos comportamos como un niño de 2 o 3 años. Ustedes saben que un niño de 2 o 3 años, a veces le regalamos una bolsa de caramelos. Y usted le da una bolsa de caramelos a un niño de 2 o 3 años, y ese niño coge la bolsa de caramelos, ¿y qué es lo primero que hace? Comienza a chupárselos, a masticarlo, o lo que él entienda hacer con ellos. Pero después de un rato usted regresa y le dice, regálame uno de tus caramelos. ¿Y qué es lo que hace? No. Cierra la bolsa y sale corriendo. No, estos son míos. Usted fue quien se los dio. Usted fue quien le dio los caramelos, pero ahora el niño dice, no, estos son míos. Pero cuando se le terminan los caramelos, viene de regreso y nos dice, dame más, yo quiero más caramelos. Y nosotros hacemos exactamente igual que ese niño de 2 años. Dios nos está dando bendiciones cada día, cada instante, cada momento estamos recibiendo bendiciones de Dios. Pero ahora cuando Dios nos dice, de eso que yo te doy, devuélveme mis diezmos y mis ofrendas, nosotros, como el niño de la bolsa de caramelos, cerramos la bolsa
y decimos, no, esto es mío. Yo no te voy a dar porque esto es mío. Y cuando se nos acaban las bendiciones, venimos a la iglesia, hermanitos, oren por mí porque tengo muchos problemas. Hermanito, necesito que Dios me bendiga, que Dios me ayude, que Dios me use, que Dios me dé esto, que me dé lo otro. Pero ¿hemos sido fieles a Dios? Es la pregunta. ¿Le hemos sido fieles a Dios? Mis hermanos, esto no estamos hablando cualquier cosa, estamos hablando de fidelidad. Y fidelidad tiene que ver con muchas cosas, no con algunas, sino cuando le somos fieles a Dios, o le somos fieles en todo, o no le somos fieles en nada. Allí en la entrada, no sé cuántos se han detenido alguna vez y han mirado una placa que está allí en la misma entrada de la puerta. Hay una placa allí con varios nombres. ¿Alguno no ha visto esa placa que está allí? Bueno, si ustedes no la han visto, saquen un momento algún día y párense y lean los nombres. Y esa placa allí lo que nos está diciendo es que esos nombres que están ahí escritos fueron las personas que contribuyeron para que este templo hoy exista en este lugar. A través de sus ofrendas fueron los responsables, primero con la ayuda de Dios y después con sus ofrendas, de que este templo exista en este lugar. Quiero decirles que gracias al amor que Dios puso en el corazón de estas personas, este lugar hoy es un lugar propio donde podemos venir cada sábado a adorar su nombre, donde podemos venir cada miércoles a adorar su nombre, donde podemos venir cada viernes, donde podemos tener semanas de oración, semanas de evangelismo, donde podemos invitar amigos y vecinos a venir a este lugar, donde podemos tener semanas de escuela bíblica, de vacaciones, donde podemos tener un club de conquistadores o de aventureros. Todas esas cosas son posibles por tener un lugar propio gracias a esas personas que dieron ofrendas. Recuerden, digo no diezmos, digo ofrendas. No estoy hablando de diezmos, estoy hablando de los que dieron ofrendas para construir este templo. Y gracias a esos que dieron y que siguen dando, este templo existe en este lugar. Pero ¿saben ustedes por qué? Porque Dios en su infinita sabiduría, desde el mismo principio cuando creó al hombre, estableció este principio porque Él sabía que hoy nosotros dependíamos de estos recursos para que su evangelio sea predicado y llevado a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Si esto no fuese un principio bíblico, hoy yo no me pudiera parar en este lugar y abrir la Biblia y decir lo que Dios dice en su palabra. Si esto no fuera un principio bíblico, Dios no pudiera sembrar o poner en mi mente, en mi corazón, el deseo de serle fiel a Dios, porque no fuera un principio que Dios estableció en su palabra. Pero como es un principio bíblico, hoy yo tengo la satisfacción de decir gracias a Dios por aquellos que hicieron posible que este templo exista en este lugar. Gracias a Dios porque ese principio Dios lo estableció para que a través de las misiones por el mundo entero el evangelio pueda ser predicado a través de por los recursos de nuestros diezmos. Nuestros pastores puedan predicar el evangelio y puedan ser los líderes de nuestras iglesias para que su evangelio sea predicado. A través de nuestras ofrendas, nuestra iglesia puede abrir sus puertas y pagar los gastos de electricidad, de mantenimiento, de todo lo que aquí se gasta, porque es un principio que Dios estableció en su palabra. Y si yo le soy fiel a Dios en ese principio, Dios me va a dar grandes bendiciones en mi vida. El libro de Hechos, capítulo 10, versículos 30 y 31, está el ejemplo de Cornelio, un hombre que no era judío, era gentil. Pero miren quién era este hombre. Dice Hechos 10, 30 y 31. Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que en esta hora yo estaba en ayunas y a la hora 9, mientras oraba en mi casa,
vi que se puso delante de mí un varón con vestiduras resplandecientes y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus ofrendas o limosnas han sido recordadas delante de Dios. ¿Qué fue lo que fue recordado delante de Dios? No es que Cornelio no era un drogadicto ni que guardaba el sábado. Era el corazón generoso y dadivoso que aquel hombre tenía. Y gracias a esa generosidad dice que su oración llegó hasta el mismo trono de Dios. Porque era un hombre que, aunque no era judío, tenía el principio, la generosidad en su corazón de dar para la obra y la causa de Dios en aquel lugar. Mis hermanos, la Biblia nos dice que Dios lo dio todo. Dio a su propio Hijo. Y si Dios dio a su propio Hijo para rescatar al ser humano, ¿qué no nos dará también a nosotros? La mayordomía es un principio establecido por Dios. Desde el mismo Edén, allí comenzó este principio. En el mismo Edén comenzó el principio de mayordomía. Cuando Dios creó todo lo que en este mundo existe y miró hacia Adán y a Eva, les dijo: todo esto que aquí hay es para ustedes. Disfrútenlo. Pero allí hay un árbol que no les pertenece. No tomen de ese fruto, no coman de él. Eso no les pertenece. Disfruten de todo lo demás, pero eso no es de ustedes. No lo usen, porque si algún día lo comen de ese fruto van a morir. Este mismo es el principio que Dios establece en nuestra mayordomía, en nuestra devolución de los diezmos y las ofrendas. Dios nos da un 90% para nosotros, pero ese 10% que queda no es mío, no me pertenece. Así que si lo estamos usando para nuestros recursos o nuestros gastos, yo lamento decirte que estás usando algo que no te pertenece, le pertenece a Dios. Pero ahora Dios, además, no solo estableció o instituyó la devolución de los diezmos, sino con el pueblo de Israel le dijo no solo diezmos, sino también ofrendas. Cuando ellos traían sus ofrendas a los sacrificios, no era solo el diezmo que ellos debían traer para que la tribu de Leví se mantuviera, sino sus ofrendas eran las que ellos traían para el establecimiento de los sacrificios y todo lo demás que allí en el santuario se tenía. Por lo tanto, mis hermanos, yo les exhorto en esta mañana a que le seamos fieles a Dios en nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Hay una nota que es traducida del inglés que me pareció extraordinaria cuando me la dieron en ese sábado que estuvimos allá en Miami. Dice esta nota así: el dinero no es de nosotros. Casas y tierras, cuadros y muebles, ropas y lujos no nos pertenecen. Somos peregrinos, somos extranjeros. Nuestras bendiciones temporales nos son dadas en confianza para comprobar si podemos ser confiados con riquezas eternas. Muchas veces decimos mi casa, mi carro, mi ropa, mi dinero, mi casa. Y cuando viene un huracán, un tornado, ¿dónde queda tu casa? Cuando sales a la calle y alguien se llevó una luz roja, ¿dónde quedó tu carro? Cuando la bolsa de valores bajó o se fue a pique, ¿dónde quedó el dinero que tenías en el banco? Entonces, ¿tuyo? ¿Es mío? Mi casa. Mi casa es del banco a veces. Ustedes saben lo que sí es mío. Los tesoros que yo haga allá arriba en el cielo.
Porque mi casa, mi carro, mi dinero, mi ropa, mis zapatos, todo lo que sea mío, aquí se va a quedar. Pero los tesoros que yo haga allá arriba van a ser eternos. Por eso el mensaje que yo tengo para nosotros, digo para nosotros porque todos estamos incluidos. El mensaje que yo tengo en esta mañana es: seámosle fieles a Dios en todo, no en algunas cosas, en todo. Todo lo que yo he dicho en esta mañana se encierra solamente en una palabra: fidelidad. Fidelidad. Yo tengo la opción de dar o no dar. Pero Jesús dijo: dadle a César lo que es de César, y dadle a Dios lo que es de Dios. Mis hermanos, voy a terminar con el relato de la lectura que se tuvo como lectura bíblica en la introducción del tema del día de hoy. El primer juicio de Dios que cayó sobre su iglesia fue sobre Ananías y Zafira. Una pareja, un matrimonio que decidieron vender su propiedad y traer aquel dinero a la iglesia. Cuando ellos hicieron esto, finalmente vendieron su propiedad y tomaron el dinero en sus manos. Después que lo tuvieron en sus manos dijeron: no, pero esto es mucho para dar. Yo me voy a quedar con una parte. Vamos a dar solamente una parte y lo otro entonces lo damos. Y cuando ellos llegaron allí, primero vino Ananías con su parte. Cuando llegaron allí al templo, dice que el Espíritu Santo le dijo a Pedro: esto no es lo que ellos prometieron dar. Y Pedro le dijo: ¿por qué le mienten a Dios? ¿Por qué están mintiéndole a Dios? Ustedes no tenían que mentirle a Dios. Y muchas veces nosotros, al igual que ellos, tratamos de mentirle a Dios. Pero ¿saben ustedes cuál fue la consecuencia de esa mentira? Dice que al instante Ananías cayó muerto. Al instante. ¿Y qué era lo que estaba ahí en juego? Ananías era un drogadicto, era un borracho, era un hombre mundano. No, Ananías era un cristiano, un hombre que había hecho una promesa a Dios, pero falló en su promesa. Y la promesa se la hizo a Dios. Y dice que al instante Ananías cayó muerto. Y posteriormente, cuando entró Zafira, su esposa, Pedro le dijo exactamente las mismas palabras. He ahí están los pies de los que sacaron a tu esposo de este lugar y van a hacer lo mismo contigo. Y también cayó muerta en ese instante. Mis hermanos, yo no sé a qué punto tú le hayas prometido a Dios, tú le hayas dicho, pero sí te quiero decir algo en esta mañana. Si le hemos sido fieles a Dios en la devolución de nuestros diezmos y nuestras ofrendas, sigámoslo siendo. Sigamos siéndole fieles a Dios, que un día Él devolverá con grandes recursos, no económicos, sino espirituales, todo los tesoros que hemos hecho en el reino de Dios. Pero si no lo has venido haciendo hasta el día de hoy, yo te exhorto que comiences en este día. Ponga a Dios en primer lugar en tu vida. Séle fiel a Dios en tus diezmos y tus ofrendas. Que nada ocupe el lugar que debe ocupar Dios en nuestras vidas. Que podamos poner a Dios en primer lugar. Que podamos serle fieles no algunas veces, sino siempre, cada instante. Dice que Abraham le dio a Melquisedec, a Jesús, todos los diezmos de todas aquellas riquezas que había obtenido. Jacob le dijo: de todo lo que me des, el diezmo apartaré para ti. Y de todo lo que Dios nos da, sean 5 centavos como sea 5 millones de dólares, el diezmo debemos apartar para Dios. Cada centavo que entra
debemos sacar el diezmo, pero de cada centavo que entra, debemos agradecer a Dios con nuestras ofrendas. Seámosle fiel y Dios nos dará grandes bendiciones hasta que nos sobreabunden. Que Dios nos bendiga.